Selección nacional para cerrar ya prácticamente este año, hacer un balance del 2025 de los dos títulos que se ganaron, pero de cómo se cerró igualmente el año y cómo está el equipo de Javier Aguirre a 6 meses de la Copa del Mundo. Acá estamos para platicarlo con Desiré, con Ricardo Peláez, con Beto Murrieta, con Mario Carrillo. Vamos a hablar del momento, del panorama, del grupo, de escenarios, de pronósticos, un montón de cosas. Así que Desiré, ¿cómo andas? Buenas noches. Gusto saludarlos, buenas noches. Pues vamos a hacer el balance de la selección mexicana. Para mí, ni bien ni mal. Regulín, regular, ¿no? Tal cual, sí. Ahí. Vamos a desmenuzarlo poco a poco. Como de, ayer andabas muy estricta con las calificaciones, como de cuánto, por ejemplo, el año. Déjame que pase 11 y un poquito, 2 minutitos más y me empiezo a soltar. Y le vamos dando el número. Tocayo, ¿cómo andas? Buenas noches. Bien, buenas noches a todos. Yo diría bueno a secas en el sentido de que recuperamos lo perdido, ¿no? La Nations League, somos los campeones, y un bicampeonato de Copa de Oro, que eso te pone ya en la posición como líder de la zona de CONCACAF, o sea, eso es muy importante. Después nos tenemos que voltear a ver los partidos que fueron muy buenos, escogidos por la Federación Mexicana de Fútbol, mis respetos, en los cuales México no pudo ganar. Creo que los últimos 5 no ha sacado resultados 6 importantes y son selecciones que van a estar, muchas de ellas, en el próximo Mundial. Entonces sí, yo diría, a secas, bueno. Bueno. Beto Murrieta, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Yo diría que aceptable. 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 Sí, te gusta con todo y las dudas y lo que Es hay. que escuché que Ibar Cisniega decía que fue un buen año para la selección mexicana. Yo creo que fue apenas aceptable. Como dice Ricardo, bueno a secas. Yo creo que hubo buenos rivales. Han dejado de existir estos partidos moleros. No quiere decir que no vengan en el futuro, pero por lo pronto buenos rivales que pusieron a prueba a la selección mexicana. Ganó los torneos que tenía que ganar, pero sigue sin tener una consistencia ganadora. Y me parece también, Ricardo, que algo importante que hay que destacar es que no hay suficientes jugadores titulares de la selección mexicana como titulares en equipos importantes de Europa, lo cual también repercute, me parece, en el nivel de calidad, que no es muy alto, me parece, de la selección mexicana rumbo al Campeonato Mundial. Decía Don Teofilito, y ni lo sabrá, ¿no? Por cómo pinta la cosa, parece que eso tampoco sucederá. No podemos pretextar Mario eso. Carrillo, buenas noches. No podemos poner con pretexto eso. Buenas noches. Pero es una realidad, no es un pretexto. No, O sea, simplemente el golpe de calidad en no existe. 1998 el señor no había ningún extranjero en ese mundial. Era otro fútbol también. A ver, ya me sacaste otra cosa. Pero vamos, no había ningún extranjero mexicano, todos jugaban en México, todos los agarramos de la liga de aquí. Eso de que no hay jugadores en el extranjero, que por eso, no es pretexto, simplemente hay o no hay. Yo veo esta selección aún muy titubeante, de repente dispersa, de repente por momentos bien, por momentos sin idea, por momentos entonces incierta, diría yo. Ahí quería ir yo. ¿Le viste crecimiento futbolístico en el año a la selección? ¿Le viste que Javier a lo largo de todo el año le diera una identidad de juego y una idea de juego? No, para nada. Simplemente por momentos la idea de Javier, garra, velocidad, marca premiante contra algunos equipos, a la hora de requerirse creatividad, profundidad, no, para nada. Bueno, veíamos los números de los 3 escenarios en los que compitió la selección: la Copa Oro, la Nations League, los partidos amistosos, que esos tienen que ver más, Beto, con la segunda mitad del año, con rivales de muy buen nivel, un muy buen trabajo hecho, eso ya lo destacaban todos, desde Duilio, de quienes haya participado, pero que también terminaron por exhibir pues un poco las carencias que tiene este equipo y que no ha logrado satisfacer ni cubrir de ninguna manera, ¿no? De acuerdo, yo creo que el escenario ideal sería todavía que se jugara en escenarios todavía más complicados fuera de México. Ese es un gran Habrá 2 amistosos punto. en enero, pero no son los rivales así. Grandes rivales, sí, pero en Los Ángeles. No. Va a ir a Bolivia Rivales, y a Panamá, vete ¿no? a jugar a China y vete a jugar a Corea y vete a jugar a Europa. Eso hubiera sido lo ideal en el fogueo internacional. Que es un hecho. Buenos equipos, sí, pero aquí aún hay Condiciones más Lo que complicadas, es claro. un hecho, y lo escuché varias veces, y es nefasto. Recuperamos la ilusión por vestir la camiseta nacional y jugamos a tope, dejando la vida en cada jugada. Ese ha sido el discurso, Ricardo. Pero es que eso no lo tenemos ni que mencionar, porque lo tenemos que dar por hecho. En automático. Porque el techo en la carrera de un futbolista es vestir tu camiseta nacional y jugar un mundial y entregar a tope lo que des, lo máximo que tengas. Entonces, esas cosas no las podemos ni mencionar, las tenemos que dar por hecho. Son valores entendidos en el fútbol. Entonces, eso se queda muy de lado.
poca generación de fútbol hacia el frente, bien en el plano defensivo, y no estoy hablando de los de atrás, estoy hablando de cómo se defiende la selección desde adelante, porque vemos a un Alvarado, a un Vega o los que jueguen por fuera, regresar, hacer el marcaje, cerrar espacios. Entonces, 4 te hizo Colombia. no le hace, pero un me montón, gusta. Te generó un montón Turquía. El trabajo defensivo Te generó un montón Japón. te generan, porque son equipos importantes, pero creo que México tiene, o más o menos ha hecho bien eso, su trabajo. Después, para ir al frente, nos cuesta un mundo. Claro, yo en ese sentido añadiría, Ricardo, que las grandes preocupaciones de Javier Aguirre son la falta de calidad, la falta de elaboración, la falta de gol y la lesión de Jiménez con G, porque resulta que lo operaron ayer en Holanda del tobillo derecho y se va a recuperar por ahí de febrero, cuando falten 4 meses el para mejor el escenario. Campeonato Pero Mundial. aún así, entiendo que queramos señalar a un jugador porque es el delantero. Es como el principal para el aparato ofensivo. Pero ni siquiera ha sido Santi Estoy de acuerdo. Jiménez el que lidere esa cuestión. De acuerdo. Porque incluso en el conjunto la selección mexicana no te genera nada de la mitad de la cancha hacia adelante. Lo hace perfectamente, defiende extraordinario con la mística que tiene No sé si Aguirre. extraordinario. No, bueno, pero La contiene mística- al rival. Con la mística de Aguirre. Pero no contiene, Lo sabemos le perfecto. hicieron 4 los Uno, colombianos. no todos. Pero Japón te generó opciones hasta el cansancio y Turquía también en el primer tiempo te pudo haber hecho 2 Pero o me 3. refería con lo que Y tiene Suiza te hizo el goles, sello ¿no? Javier Aguirre. Sabemos a lo que juega él y es lo que pretende, ¿no? Incluso decíamos en la tarde, si yo veo en el Mundial que gana 1-0, 1-0, 1-0, lo compro. Porque No, claro. realmente adelante no te genera más y con que defienda bien sin recibir gol es importante. Ahora, me llama la atención lo que dices. Y no es casualidad que se fomente la ilusión, porque es lo único que hay. No se puede fomentar poder descubrir que una selección mexicana juegue correctamente porque no lo está haciendo en este tiempo. Faltan 6 meses. Pero si no tienes cómo demostrar con números, con estrategia, con una evolución de fútbol, a lo que te vas es al corazón. A ver, Realmente la selección mexicana, a través de mover la ilusión y que todos nos compremos esa idea de que es un mundial en casa, son partidos a ver, en mira, México nada más. rápidamente. Algunos, no todo el mundial. Un equipo de fútbol ya está conformado y cambias de entrenador y llega otro entrenador y luego regresa el otro entrenador y cambia. Aquí no hay jugadores. Llega el entrenador. ¿Cuál es tu idea de juego? 4-3-3. Voy a Tigres, agarro a este, voy a Monterrey, al Cruz Azul, al Este y armo mi 4-3-3 como a mí me gusta con los mejores jugadores porque yo los escogí. Después, es evidente que sí se conocen, pero no entrenan juntos. Entonces, ¿cómo los tengo que potenciar yo para encontrar el mejor funcionamiento en poco tiempo? Porque no hay tiempo en selección nacional. Ese es el gran mérito que tiene que tener un técnico. Tú los escogiste, ¿cómo los puedo hacer conjunto, equipo? ¿Cómo pueden jugar en equipo y potenciarlos al máximo para que den el rendimiento que esperamos? Esa es la gran misión, porque vemos a Vega jugar en Toluca muy bien y en la selección le falta. Vemos a Alvarado, o sea, entonces hay muchos jugadores que no logran en selección reflejar lo que sí hacen muchas veces en su equipo. No me dejes con la duda de la calificación, porque ya pasaron los minutitos que me habías ok. pedido. Ya ponle Bien. un numerito a O sea, México. del 1 al 10. Del 1 al 10 en el año. En el año. En el año. Falta todavía 6 meses que puede, No, en el 2025. o sea, 6 meses para junio Sí. puede que suba la Pero, calificación. correcto, pero calificas el 2025. Hoy. Sí. Le voy a dar un 6. 6. Es que te digo que decir está durísima con las calificaciones. Desde ayer está bien. Yo también. confiaba en. Mira. Yo también, También porque 6. pues, finalmente recuperamos lo perdido, que era la Copa de Oro, lo que jugamos en la zona. La Leagues Cup. Y después, pues perdimos contra rivales importantes. Yo le doy 6, pero 6, creo que en pero el Mundial 6 van a está muy llegar con bajito. ojalá lleguen a un 8 o 9, ¿no? Yo retomando tus preocupaciones, Beto, la sensación que me da es que no se van a corregir en 6 meses, porque, a ver, te las repito, me dijiste la calidad. Falta de calidad, falta de de gol. generación, falta de gol. Y la como lesión de cuarta Santi. preocupación, la lesión de Santiago Jiménez, que comprendo que de momento no es determinante en la selección. Falta de calidad, es lo que hay. Estos son los futbolistas. No van a surgir nadie nuevo. Falta de gol, pues esta generación sigue, o esta selección sigue sin generar, no de ahora, de técnicos anteriores, porque le pasó con Martino, le pasó con Osorio, le ha pasado con todos. Y la lesión de Santi, el escenario de febrero es incluso el más esperanzador, podría incluso ser más tarde. Ahora, yo diría jugadores de calidad, te digo 3, Mario, a ver si estás de acuerdo. Uno es Mora, otro es Alexis Vega. no le puedes poner la selección a un, Y el otro a un es niño Raúl de Jiménez, 17 son tres años. jugadores de excelente Pero no le calidad. puedes poner la selección a un futbolista No, de pero 17 tiene calidad, años. sí, está bien cobijado. Ahí te iba a comentar algo. Va directamente proporcional a Javier Aguirre. Esto a Javier, a Rafa
y a la banda que tienen españoles, tienen mucho tiempo, muchísimo tiempo, ya conocen el equipo mexicano, ya conocen el material humano, ya conocemos a Sudáfrica, que nosotros nos tocó primer partido en Sudáfrica. Sí. Corea, nos tocó el primer partido en Francia contra Corea. Es decir, es una joya lo que nos toca, porque primero Sudáfrica tienes que ir con todo y lo tiene México que ganar. Para eso, ahí estoy de acuerdo, necesita Javier su máxima creatividad en la selección nacional. Tenemos que ganar ese partido, es básico para ganar el grupo. El primero. A mí me falta un poco de comprensión hacer la referencia en la historia de los mundiales, el ejemplo de Sudáfrica. 15 años han pasado con la evolución de ese momento, ¿no? Que fue en Sudáfrica el partido inaugural. ¿No ha pasado tanto tiempo para que ya haya crecido o haya evolucionado el tipo de fútbol, que ahora lo llamamos fútbol moderno? Y luego después la generación de futbolistas mexicanos, en las cuales es lo que se refiere Beto, que no tienen ese salto de calidad. Deja tú independientemente que esté en el extranjero, porque es la identidad del mexicano que se busca en conjunto, ¿no? Lo que tiene que ser el cuerpo técnico y el entrenador. Potenciarlos. Pero creo que es bonito irnos a la historia porque te recuerda que esos escenarios los has vivido. Pero en el presente no es bonito porque no me da herramientas para ni siquiera ilusionarme y decir, futbolísticamente pueden hacer algo importante. Es una oportunidad más, es 50 y 50 que ganen el partido inaugural. Pero con términos futbolísticos, Yo estoy voy a dudar Mira, bastante. el fútbol ha evolucionado mucho y hay que entender eso, ¿no? Y ha cambiado radicalmente. Pero yo sí me gustaría preguntarle a Mario, porque Mario vivió junto con Manolo Lapuente, que en paz descanse, un Mundial de 98 donde nos fuimos de gira el 30 de abril, más o menos, y el Mundial empezó el 13 de junio. So, mes y medio casi, con muchos partidos. Pregunta. Básicamente, cuando tú sales y juegas con tu selección, buscas el mayor problema que te enfrentes a una selección nacional para que mentalmente pruebes hasta dónde están tus jugadores. Adversidad. ¿Quién se puede aflojar? ¿Quién el temperamento va a surgir? ¿Quién no va a poder? ¿Quién es agresivo? Hubo 2 jugadores que de repente en Noruega descontaron a un rival. Dices, bueno, él está descartado. ¿Por qué? Lo van a expulsar en la Copa del Mundo. La elección es justa. Saber qué cambios hacías. Ahí surge Arellano, el capitán Arellano, como cambio. Oye, a ver, pues pruébate a Peláez, a ver si le ganan los noruegos. Ahí surge Peláez. Entonces, como parámetro mental, emocional, esos partidos son los mejores. Si juegas en Los Ángeles no te sirve. Si juegas en Noruega, De visita todo. ahí sale el temperamento, la mentalidad de un jugador mexicano. Claro, y hay jugadores también de alta calidad. Por ejemplo, uno que no es estilista, que no es fino, pero tiene liderazgo, personalidad, mete la pierna, no se arruga, Edson. A Otro veces se jugador, excede. Claro, siempre está al filo de la tarjeta. A veces se porque excede. bravuconea, Sí. igual que Lira. Y el otro es Johan Vázquez, otro jugador de excelente calidad. Es decir, si hay calidad en algunos Pero elementos de la selección calidad mexicana. ¿para qué? ¿O Claro, hasta dónde? claro. ¿O comparado con quién? Es que claro, y en el producto terminado del conjunto, no es un conjunto como tal globalmente de una alta calidad, sino que son equipos, como bien apunta Mario, son tosudos, son metedores de pierna, son comprometidos, se agrupan bien defensivamente, pero no son equipos Una duda, Beto. brillantes a la ofensiva. Una duda de lo que dijiste. Sí. Edson, ¿en dónde? Pues como volante de contención. Porque o te voy a decir como algo, central, ¿no? algo que parece molesto y es que debe ser molesto. El técnico convoca defensas, laterales, contenciones, volantes mixtos, Sí, sí. atacantes por todos lados de la cancha, ¿sí? ¿Sabes quién es el Edson Álvarez? Seguramente jugará de contención, que lo hace muy bien. Porque estarán Pero Vázquez y Edson Montes Álvarez, como centrales, la ¿no? opción de Edson Álvarez como central está por encima de Montes y Johan. O sea, si requiere de un central, va a meter a Edson y va a quitar al que expulsaron o al que no se lesionó. Que ya ha pasado. Va a jugar ahí, en vez de poner a un central como Juárez, como Israel Reyes. Eso es doloroso para el jugador. Es su tercera que juega opción, es su como tercera opción de especialista. central. ¿Sí me explico? Están Sí, habilitando de acuerdo, a un sí, jugador. sí, sí. Sí, claro. Es algo, y es una realidad. Sí. Sí, porque cuando lo hemos visto de central también lo hace muy bien. No, sí. Lo A hace ver, de manera muy cumplidora, ¿no? Pero eso, Peláez, que no es lo que dice Mario, que en ocasiones en los partidos de preparación te das cuenta quién excede esa fuerza y quién es agresivo y quién es agresivo en lo futbolístico. No es lo mismo ser agresivo a ir a golpear y pegar, a ser adelante. Y a lo mejor es su jugador de confianza. Está bien, y está muy válido. El técnico lo puede poner donde sea. ¿Para qué lo vas a utilizar? Es decir,
por ejemplo, yo te decía de Sudáfrica y Corea. Tenemos que ganarles. Sí, bueno, para ganarles necesitamos creatividad, profundidad, llegar, goles. Volumen de juego. Organización. Todo eso. contundencia. Bueno, pues es lo que no tenemos. Claro, exacto. Pero tenemos 6 meses para que su cuerpo técnico y Javier Pero sepan sin trabajar, que como Mario. vamos a ir, perdón. Sin trabajar con los futbolistas. No se puede tener porque no los vas a contundencia tener. si no primero Ahí tienes generación. Esa es otra, Ricardo. Pues, ¿cuánto tiempo tiene Javier en la selección? No, un rato largo. Un Yo rato. creo que Entonces, ya era es para no que he una... tenido tiempo. No, espérame, No, por eso te pregunté yo hace rato si le habías notado un avance en el año, porque yo No. creo que estos 12 meses tendrían que haber representado creo que o ya, enseñado una Sabiendo mejora. esto, sabiendo que ya nos enfrentamos en estos equipos. Ese mes en y otras medio situaciones. previo al Mundial va a ser fundamental. Fundamental. Para todo. Para Sin todo. europeos. Van a ir llegando. No creo que los vayan liberando los clubes. Es que yo creo que los clubes no los van a liberar, pero bueno, habrá que ver cómo va cada ¿Puede caso. ser un engaño ese mes y medio? Pues es que ¿Es yo un creo engaño? que vas a incorporar a europeos que van a jugar la gran mayoría, ¿no? Es tu columna vertebral. Montes, Johan, Edson, Raúl, pues no van a entrenar ese mes, ¿no? Ahí ya tienes pierdes mucho. 4 titulares fijos. Estamos todos con que no son normales las dudas de Javier a estas alturas, a 6 meses, o que son muchas, o... Porque no ha repetido alineaciones. Tú estuviste en 2 procesos mundialistas, Mario, a 6 meses de la Copa del Mundo, te pasó para Francia y te pasó para Sudáfrica, que hubiera tantas dudas en el armado del equipo. No, ninguna. No. Y aparte, el último tiempo era para encarar exactamente a Sudáfrica y a Corea. En Sudáfrica, perfectamente me acuerdo, era Giovanni, Vela, lo teníamos hecho. Guille Franco y Vela, los delanteros. Teníamos que saber cómo llegar, cómo atacar, etcétera, etcétera. Contra Corea me aventé un mes en Corea, que no había ahora las redes sociales ni nada. Claro. Pero para buscar a los jugadores, saber con quién nos enfrentábamos y teníamos que ganarle. ¿Por qué jugó Ramón de extremo derecho, zurdo? Y le decían, no, es que Manuel está loco, que no sé qué, que como un zurdo de extremo derecho. Bueno, pues ahora juega todo el mundo de ese perfil. Arjen Robben. ¿Por qué el Cabito Arellano? Que necesitábamos un cambio. ¿Por qué Peláez por arriba? ¿Por qué necesitamos un montón de variantes y variables que México las debe tener ya contra estos No equipos? creo que sean Porque tenemos tantas. que ganar. Yo te diría rápidamente, lateral derecha puede ser una, volantes mixtos, del lado de Marcel Ruiz, Chávez, Fidalgo, Chiquito. el Chiquito, lo que tú me digas. El del volante derecho no sé si tanto, el contención Lira y Edson. Por fuera, pues tienes Alvarado, Huerta, Vega, Quiñones, Chucky, tienes de todo por fuera para escoger. Y centros delanteros está los 2 Jiménez Berterame. y un tercero que puede ser el hormiga, Berterame. Con León Lecanda en equipo F hicimos un ejercicio que me parece interesante, lo hacemos rápido si les parece. Tratemos de dar 26 nombres, ¿les parece? Sí. Malagón, Tala, ¿y ponemos Ochoa? ¿O dejamos vacío el tercero? Ochoa va a ir. Reyes, Jorge Sánchez, de ese lado, ¿les parece? Sí. Gallardo Arteaga, ¿les parece por izquierda? O Mateo Chávez. Sí, bueno, puede ser Mateo. Arteaga o Chávez. Más Mateo que... Más Mateo Arteaga, Chávez. Sí, Chávez. sí. Montes, Gallardo, Arteaga. bueno, Johan, Espérenme, pero Estaba lejos. Chiquete ahí, pero ya no. Ya Entonces no. va a llevar a Angulo de Tigres, No, que se zurdo. alivie, Chiquete. Johan, Montes, Es que no va Angulo, a estar, por Chiquete no llega. ¿quién? ¿Juárez? Y pon a Juárez por derecha. Juárez. Para tener ya 8 defensores. ¿También pusiste al Stitch? Angulo, el de Tigres, ya está. Sabiendo que Edson juega ahí también, ¿eh? Correcto. Edson, Y ahí Israel Reyes también. Y O sea, Lira. tienes las dos Edson chances. Lira, sí, Reyes ya está aquí Edson con, Lira. con Jorge. Luego pon Edson Marcel Lira, Ruiz. Marcel, Marcel Fidalgo. Fidalgo, Sí, hombre, Fidalgo. sí va a estar ahí. Bueno, entonces pon a Pineda también. Orbelín, No sé, Pineda. Pues, bueno. no sé. Yo Fuiste pondría a Fidalgo. Me gusta Romo. mucho a Javier. A Ya te digo, Romo. Orbelín. Romo A por Romo derecha. también. Romo, Romo. Y luego. luego. Con Ambriz también. No, ¿cómo? No. Ah, no, digo, es que hay que cumplir 26 jugadores. Vamos a ver, vamos a poner los que son fijos. Pon a los dos Jiménez. Los 2 Jiménez, Pon a Berterame de entrada y luego vemos si la hormiga viene o no. Chucky, Huerta, Lozano, por este lado Lozano y Alexis, ¿están de acuerdo? Alvarado, Huerta. Voy de este lado Lainez y Alvarado. Lainez es un gran torneo. Huerta, se va a recuperar Huerta. Chino, chino. Vamos a hacer el corte aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 si sumamos a Romo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Faltan dos. Faltan 2 futbolistas. Ok. Yo pondría- Así rápido, ¿eh? Hagan de ahí cuenta falta, la que hormiga. Javier se fue a echar un cubilete con los cuates al bar y dijeron, a ver, tú 4 26 delanteros. rápidos. Armando ¿Así le hiciste González. más o menos tú? que hice. En los 2 ciclos anteriores. A ver, pon a Gil, Mora. Ah, falta Mora. Falta Ya, Mora, tiene- no estaba Mora. Y falta Obed Vargas, creo están. yo.
Ya está. Obed puede ser, sí. 26. Ahí está, una liga. Faltaría Quiñones, quizá, pero No bueno, pones ahí a sí. Armando Fidalgo está, preguntan de producción, preocupados. El tono era preocupado del productor. Ahí están ¿No los 26. pusieron a Fidalgo? Sí, sí está Fidalgo. Sí ¿Les está gustó o no? 26. 26 salieron rápidos, ¿eh? Rápido, somos muy... Y más o menos unánime, ¿no? No hubo así. El Chino Huerta no está. Mario, lo veo muy ¿No lo dudoso. pusiste ahí? El espérame, Chino de Huerta la no mitad está. para arriba, Oye, ¿sabes quién te falta ahí? el todo el medio campo, yo no quiero a ninguno de los que eligieron, ¿eh? Sí, por eso me quedé callado. No está el Chino, Pero bueno, no está Huescas, No. no está Arteaga, por poner nombres que a lo mejor Chiquete, sí está Romo, no está... Dudas, porque puedes poner Arteaga por Chávez. Correcto. Bueno, sí. Pero bueno, aquí hay 26 así más o menos. Yo creo que ahí está. Ah, bueno. Bien, ¿no? bien, Ya bien. lo- Buen Y luego la ejercicio. hormiga, buen ejercicio pues así o Berterame rápido. o la hormiga. Pero me llamó la o atención. si no va Santi. Me llamó la atención lo que dice Mario, que Sepúlveda, ningún ¿no? mediocampista, Martínez ya tampoco. medio centro ofensivo no le llamó la A atención ver, Mario, para nada. por favor, modifica No, la lista. ahí Bueno, la posibilidad de Obed, ¿no? Que El medio campo- Obed Vargas. todos son ahí. Nos veo. Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay, pero No está Quiñones, en la lista. Pusiste Pues a Lira, Orbelín. ¿no? Alvarado, el Lira, sí. Chino sí. Ahí los pongo. El Chino no está en la lista, ¿eh? Sí, en sí, esta lo lista puse. rápida no Mira, está Chino. Huerta. No está Sí, Huerta. No está Huerta. Acá Ya no. se alivió ahí. No salió Huerta. Hay que quitar a alguien para meter al Chino Huerta. No salió Huerta. Bueno, luego vemos. Metieron a Romo, es lo mejor meter a Romo. Me gustó. A Romo sí. Romo sí, Romo. Romo tiene Hay que ver ir. cómo termina Chávez. Sí. No está Luis Chávez. El ruso. No está Luis Chávez. A ver si se alivia. Luis Chávez, si no entiende que tiene que jugar más adelantado, Seguimos ahí haciendo especulaciones. Pausa, venimos. La primera, las posibilidades de México, las probabilidades de México en el grupo, todavía con un rival europeo por confirmar y sabiendo que abre con Sudáfrica y que luego vendrá Corea. Ya volvemos. No, de regreso, estos son los rivales de México y así le ha ido a México en Copas del Mundo, enfrentando un solo antecedente contra Sudáfrica, que es 61 del ranking. México llega como 15º. Hay 2 antecedentes ante Corea, las 2 veces se le ganó. Y estas son contra selecciones de UEFA, el balance de México contra rivales europeos en Copas del Mundo, que los ha enfrentado en muchas ocasiones. Pues ahí está, ¿no? Un grupo, pues, que pudo haber sido mucho peor. Eso sí, Beto, tú estabas en Washington y había escenarios que te ponían un grupo que hubiera sido para arrancarse los pelos, ¿no? La verdad que sí, el grupo es, yo diría que asequible, es accesible, es factible ante una selección un poco indescifrable, que es la selección mexicana. Creo que falta el tercer rival del equipo mexicano. Correcto. Se conocerá en el repechaje. México, como platicábamos aquella noche, ha jugado 7 inauguraciones de Campeonato del Mundo, nunca ha ganado un partido inaugural de Copa del Mundo, le ha tocado 3 veces contra Brasil, 50, 54 y 62. Creo que es la primera vez que el equipo de México puede ganar un partido inaugural de Copa del Mundo, Ojalá. 11 de junio, 3 de la tarde en la cancha del Estadio. Pero es basado más en lo que dice Desiree, en como que las ganas que La tenemos que lo gane ilusión. México en la... Porque creo que O sea, tiene más calidad dentro de lo que cabe. Que el Con equipo de todo y lo Sudáfrica. que hablábamos Con todo y lo que anteriormente. hablábamos en el bloque anterior, creo que tiene con qué ganarle a Sudáfrica. ¿no? porque hay un extra que no sé de dónde sale, porque se supone que hay que dar el 100% del mexicano en casa, en un mundial. La gente tiene que hacer su papel. Oye, Ricardo, pero no. Hay un extra que tiene que salir. La Estoy selección de tiene acuerdo. que ganar. Eso es lo lógico. Yo Lo sigo tiene que creyendo- ganar. Yo también lo creo, pero ¿no les parece, que no lo deseo, pero no creen que puede llegar a ocurrir en un momento dado, sobre todo con lo que están costando los 100%, boletos? que la gente Ahí le va. diga o me responde rápido Ahí va. o claro, 100%. Eso y puede más pasar. con lo que se ha construido ahora, o sea, la gente permitas hoy... que llegue ese momento. Pero hay la que gente ganar, hoy- hay que ganar el juego. La gente el partido. Si al minuto 20 la cosa no va bien, la van Pero- a apretar terrible. Esa también- gente no va al estadio. Es que la que va a ir al mundial Pero no es la los que va van los a pagar van domingos. igual. No, no, es pero otra. es otro tipo de gente que tiene el poder adquisitivo para acceder a un partido. Y también Pero esos no gritan o no se enojan o, vamos a o hacer les da igual. vamos a hacer un ejercicio. El 100% de los boletos, a lo mejor el 70% son de los invitados, empresas, en los cuales se van a portar bien. Decíamos en la tarde, van a portarse bien. Pero yo no quiero ver Se a un supone. partido que va ganando por azares del destino Sudáfrica y la gente que tiene ese poder adquisitivo que quiere ver un partido de la selección mexicana que gane y no, va a empezar a tirarle con todo. Todavía hay boletos para la inauguración del Campeonato del Mundo en el Azteca el 11 de junio, $7,100 por boleto, que son 140,000 pesos mexicanos por boleto, que no son de los más caros, pero estamos hablando de precios que para la economía de este país Pero por Dios. son exageradamente altos. ¿Cuántos nos vas a invitar, Mario? Dios mío, televisión, hermano. Televisión. Bueno, vamos a hacer una pregunta así directa y puntual a cada uno aquí en la mesa de
las dudas, los escenarios, lo que hay todavía, ¿no? Entre dudas, escenarios, probabilidades. Por ejemplo, Mario, vamos a arrancar contigo. Te tocó la rifa del Tigre Sí. y arrancas tú con el tercer portero. ¿Quién va a ser, dando por hecho? Ah, no, portero titular para abrir la Copa mira. del Mundo. Portero Ya me titular. estabas Portero aventando titular. el tiro ese. Desde Portero la tarde, titular. desde el tercer portero. El tercer portero. Ya, la del tercer aquí portero. Es que nos las me dijeron aventamos en a la mí. tarde. Portero ¿quién va a ser titular. El portero titular. Pero te iba yo a decir algo. ¿Por qué lo imagino? Yo imagino un escenario donde México tiene que ir a atacar, tiene que ir a ganar, tiene que ir encima, está en su país, está en su clima, tiene que jugar En su smog. con el arquero, con el smog, el de mayor velocidad mental en ese momento, saber resolver, el que juegue mejor el área y con los pies, porque Sudáfrica, vamos a ir a atacar, nos van a contragolpear, necesitamos A todo dar. arqueros que sepan manejar los pies. ¿Quién va a ser ese arquero? Ay, caray. No lo sé. No, pero ponle un Por eso nombre. estaba diciendo yo, Ponle un nombre. Mira, ahí está el espacio y hay que llenarlo. el que domine los pies ¿Quién? mejor. Hombre. Hasta ahorita yo creo que lo puede hacer Malagón, que Malagón. lo puede hacer el Tala. y No, pero dame uno. ¿Quién va a iniciar? Sí. Según tú. Según yo, bueno, hoy espero que Malagón lo haga. Malagón, te costó. también pienso Malagón. ¿Nos recuerda rápido? Ya lo has contado muchas veces, pero recuérdanos rápido cómo se da esa decisión en 2010 para que arranque Óscar el Conejo Pérez y no Guillermo Ochoa. Rápido. Así lo más rápido que puedas. Sí, yo le dije a Javier que Ochoa era el arquero que salvaba partidos, el más preparado mentalmente para encarar esos partidos. La adversidad la maneja, los nervios lo maneja, la defensiva la maneja. Y me dices, muy bien, Mario, va el Conejo. Sí estuvo rápida, ¿eh? O sea que se podría repetir más o menos la historia. Si hubieras conocido bien al técnico, Le das la contraria. ¿no? le dices, no, hombre, el Conejo, esto, el otro, y pone Ochoa, y ya, santo remedio. Bueno, Entonces, con esto, pues van a poner al Tala Rangel o al propio Ochoa. o a Ochoa. Haciendo la historia Altamente invertida. probable. Por eso de Ochoa Malagón van a Ochoa poner titular, al primero, basado en los mismos criterios que Javier utilizó hace 15 muy buena esa, años Mario, Claro que muy puede buena. pasar, muy para buena. poner sí. al Conejo. A ver, Desiree, te toca a ti. La maestra de la escuela, la directora de la escuela. A ver. Exacto. Bien. ¿Qué probabilidades tiene México Es Miss Desi. de ganar su grupo, Miss Desi? Pues mira, Sudáfrica en la historia le va a ganar por primera vez, partido O inaugural. sea, México va a romper esa racha que dice Sí, Beto. sí. ahí va a sí, ganar. le va a ganar. Corea va a empatar ¿Correcto? y va a perder, que yo pienso y me estoy adelantando que va a ser Dinamarca, que es la ruta D de la Sí, es UEFA. probable que sea Dinamarca. Y va a sí. perder con el europeo. Yo también lo tengo Entonces, con 4 puntos, también Miss Desi. 4 puntos. Yo también 4 4 puntos. puntitos. Y ahí No gana el grupo con 4 No. puntos. Ok, ¿a dónde va y a qué llave? No gana el grupo con Ilústranos. 4 puntos. Es que no sé Miss Desi dónde lo ve. ¿Con 4 puntos segundo, segundo. o tercero? No, lo veo segundo. Es que yo lo veo raspadito. empatado en 4 con Corea en mi escenario Por ese- y definiendo el segundo lugar por goles. Pero como defendemos muy bien, va a tener mejor defensa México. Exactamente, correcto. Entonces va segundo. comparto Entonces eso va de que- contra. el segundo lugar del grupo B. Pero ahora vamos a ir a ver ese escenario de hasta dónde podría Bien llegar México. complicado ese Desi no lo ve ganando el grupo. Si le tuvieras que poner probabilidades, pocas. Digamos Pues del sí. 20, 30%, por ahí serían, ¿no? 40%. 40% Muy de posibilidades. exigente Miss Desi, ¿eh? A ver, Bastante. Bien. señorito Peláez, Venga. Señorita. ¿quién será el tercer 9? Dando por hecho que van los dos Jiménez. Me hago 2 preguntas yo solo, me las voy a hacer. ¿Se recupera Santi Jiménez? Sí, sí se va a recuperar, porque es una lesión que te llevará 2 meses, se ponerse en forma, sí va a llegar. Entonces, ya me contesté. La siguiente pregunta, ¿la hormiga va a ser consistente o va a ser de esos jugadores que ganan campeón de goleo y luego para abajo? No, ojalá que sea consistente, que se mantenga haciendo goles, importante para su equipo, que sea convocado a la selección y podría ser él. Pero hoy, la pregunta me la estás haciendo hoy, es Berterame la tercera opción. Berterame. Entonces sería los dos Jiménez y Berterame hoy. Ojalá sea la hormiga, me encantaría. En el ejercicio del bloque pasado pusimos a Berterame entre los 26 convocados. Claro. Un nombre que a ti, Beto, de entrada, pues no te gusta por muchos temas que hemos hablado ya Así es, así varias es. veces, ¿no? No te convence. ¿Tienes tiempo? Tengo tiempo. ¿No te gusta Berterame? No. ¿Tú irías por la hormiga? Sí, claro. Yo también, ¿eh? A mí sí me gusta Berterame, pero tendría que ir a los mexicanos. Tiene más oficio, más experiencia, más rodaje que la hormiga, evidentemente. sin duda. Pero, pues, Claro. Y te puede jugar, creo yo, además de decir, Como extremo, en más lugares del frente de ataque. Y con ¿no? eso que a Aguirre le gusta mucho esa ductabilidad, esa versatilidad de los jugadores, me parece que puede ser Berterame. Sí. Bueno, y ahora sí,
con lo que se ha dicho hasta ahora, Beto, para ti, ¿hasta dónde va a llegar? Lo primero que tengo que decir, Ricardo, es que el Campeonato Mundial propiamente va a arrancar el 28 de junio, cuando empiece la segunda ronda. 16avos de final. Correcto. Creo que México sí puede terminar en primer lugar. Si termina en primer lugar de su grupo, va a jugar el cuarto partido en la cancha del Estadio Azteca. Correcto. Pero después... Contra un tercer lugar de grupo. Porque va contra un tercero. Correcto. Pero si termina... No, es difícil saberlo porque hay hasta 5 posibilidades. Si termina primero, llegaría al quinto partido para enfrentar muy posiblemente al equipo de Inglaterra. Si se mantiene correcto. En el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca. Pero ahí es donde se acabó la terminaría fiesta. el Campeonato Mundial como de costumbre en el quinto partido. Pero así como estamos pensando que México va a jugar un gran mundial porque tenemos que ilusionarnos, Inglaterra, sabiendo que puede ser una potencia, pues no lo ha sido y puede tener un mal mundial también. Estoy de acuerdo. Que en ese grupo, a lo mejor estamos pensando que se va a ir Inglaterra, pero puede ser Croacia también el primero. Hizo una gran clasificación en Europa. Esto depende de que termine o no en primer lugar de su grupo. Imagínate ese partido en el Azteca, México-Inglaterra. Desiré dijo que no lo ve ganando el grupo, yo comparto, tú dices que lo puede ganar. Beto dice, ¿hasta dónde llegará México? Pues Quinto partido, octavos de final. Quinto partido. ¿Tú? Sí. Yo creo que si México... ¿Va a ganar el grupo? Para empezar. Sí. Sí, que Si eso es México agarra un buen pregunta es conjunto, clave. Solo tú y yo estamos puede peleados. ganar bien el grupo. Va a ganar el grupo. Yo también lo creo. No sé si con 9 puntos, pero sí con Yo creo que con 7. Exacto. 7. 2 victorias y un empate. Ya lo ha hecho en varios mundiales. 2014. Bueno. En el 70, ¿no? 70. Nueva pausa y venimos para hablar de los jóvenes futbolistas. Pusimos a 2 nosotros aquí entre los 26 que podría llevar Javier Aguirre. ¿Cómo está la nueva generación y a qué apunta? El 2025 de Cruz Azul es hablar de una contradicción que define perfectamente al fútbol mexicano moderno, un equipo que hizo muchas cosas bien, que compitió, que ganó un título internacional, pero que aún así dejó la sensación de que algo se hizo mal. No por falta de trabajo, no por falta de talento, sino por una serie de decisiones que rompieron una estabilidad que, por primera vez en muchos años, parecía real. Cruz Azul llevaba tiempo buscando exactamente eso, estabilidad. Después de años de caos, de técnicos quemados, de proyectos cortados antes de tiempo, el club había encontrado un camino. Primero con Anselmi, luego con Vicente Sánchez. 2 perfiles distintos, pero con algo en común: el equipo competía, entendía que jugaba y, sobre todo, transmitía orden. Eso, en Cruz Azul, ya era una victoria parcial. El problema comenzó cuando el proyecto empezó a chocar con la idea de Iván Alonso. Una idea clara, rígida, casi obsesiva. Cruz Azul debía jugar de una manera específica. No importaba tanto el contexto, no importaba el momento, no importaban incluso algunos resultados. La idea estaba por encima de todo. Y cuando una idea se impone por encima de la realidad, el fútbol suele cobrar factura. La salida de Anselmi fue el primer golpe. Legal, sí, pero devastador en lo emocional. El equipo había sido construido alrededor de él, se le habían dado las llaves del vestidor, se había invertido fuerte, y de pronto todo se rompió, no por resultados, sino por formas. Eso dejó una herida que nunca terminó de cerrarse. Vicente Sánchez llegó como una solución de emergencia y terminó convirtiéndose en algo más. Ganó con CONCACAF, llevó al equipo a semifinales de Liga MX y fue eliminado por América no por ser inferior, sino por posición en la tabla. Cruz Azul no se cayó, no se descompuso, no perdió el rumbo. Al contrario, parecía haber encontrado equilibrio. Y aún así, fue despedido. Ese fue el momento exacto en el que el proyecto dejó de ser deportivo y se convirtió en ideológico. Vicente no se fue por perder, se fue por no encajar. Y eso es un mensaje peligrosísimo para cualquier vestidor. Aquí no importa lo que logres. Importa cómo te alineas a la idea del director deportivo. La llegada del Arcamón terminó de confirmar ese mensaje. Un técnico más cercano a la filosofía de Iván Alonso, más alineado con el jugar bonito, con la salida limpia, con el protagonismo desde la posesión. En el papel tenía sentido. En la cancha, el equipo se volvió predecible. Bonito por momentos, sí. Eficaz, no siempre. Flexible, muy poco. Cruz Azul empezó a perder partidos, no por ser inferior, sino por no saber adaptarse. El mismo sistema, los mismos movimientos, los mismos errores, especialmente en defensa y en pelota parada. Cada tiro de esquina en contra era una amenaza. Cada transición defensiva, un riesgo. Y esos errores, en liguilla, se pagan caro. La goleada contra 7 fue el golpe más duro. No por el marcador, sino por lo que evidenció un equipo sin plan B. Un equipo que cuando su idea no funciona, no sabe qué hacer. Y ahí quedó claro que el problema no era de jugadores, era de estructura.
La gran discusión del 2025 de Cruz Azul no es si jugó bien o mal, es si tomó las decisiones correctas. Porque en el fútbol profesional no hay trofeos por jugar bonito, hay trofeos por ganar. Y Cruz Azul, pese a la inversión, pese al esfuerzo, pese a la estabilidad aparente, volvió a quedarse sin Liga MX, más de 100 millones de dólares invertidos desde 2023. Un título internacional. 0 ligas. Para muchos clubes sería aceptable. Para Cruz Azul, no. El gran error fue creer que la idea estaba por encima del contexto, que el modelo no debía adaptarse, que el entrenador era intercambiable. Y el fútbol no funciona así. El modelo necesita intérpretes, necesita tiempo y necesita flexibilidad. Sin eso, se vuelve dogme. Y el dogme, en el fútbol, casi siempre fracasa. Cruz Azul no perdió el 2025 por falta de calidad. Lo perdió por soberbia conceptual, por pensar que el cómo era más importante que el cuándo, por creer que se podía romper lo que funcionaba solo para imponer una visión. El vestidor lo sintió, la afición lo percibió, y el resultado final fue un año que pudo ser histórico y terminó siendo frustrante, porque Cruz Azul estuvo cerca, muy cerca. Pero el fútbol no premia al casi, premia al que entiende el momento, al que ajusta, al que decide bien cuando duele. Y en 2025, Cruz Azul decidió mal cuando más importaba. Y decidir mal cuando más importaba es lo que vuelve a perseguir a Cruz Azul como un fantasma que aparece cada vez que el club parece listo para dar el siguiente paso. Porque no se trata solo de perder un partido o una serie, se trata de romper una dinámica que estaba empezando a ser positiva. El 2025 pudo ser el año en el que Cruz Azul consolidara una identidad ganadora, pero terminó siendo otro capítulo de esa historia incompleta que siempre promete y pocas veces cumple. La sensación que quedó en el entorno fue extraña. No hubo desastre absoluto, no hubo colapso total, pero tampoco hubo satisfacción. Fue un año que dejó más preguntas que respuestas. ¿Valía la pena cortar un proceso que daba resultados? ¿Era necesario imponer una filosofía sin considerar el momento del equipo? ¿Hasta qué punto un director deportivo debe intervenir en decisiones que afectan directamente al vestidor? El fútbol tiene algo muy claro: los grupos humanos reaccionan a la coherencia. Cuando el mensaje es claro y consistente, el jugador responde. Cuando el mensaje cambia según la conveniencia del momento, el jugador duda. Y la duda, en la alta competencia, es letal. Cruz Azul pasó de un entorno donde el rendimiento era el principal criterio a uno donde la alineación ideológica parecía pesar más. Eso se notó en la cancha. Un equipo que antes competía con intensidad y pragmatismo empezó a jugar con freno de mano. A veces parecía que no quería equivocarse para no salirse del guión. Y cuando un equipo juega pensando más en cumplir una idea que en resolver el partido, pierde espontaneidad, pierde colmillo, pierde ese instinto que define los momentos importantes. La discusión eterna entre jugar bonito y ganar volvió a aparecer con fuerza. Y el 2025 de Cruz Azul es un ejemplo perfecto de por qué esa dicotomía suele estar mal planteada. No se trata de elegir entre una cosa u otra. Se trata de entender cuándo cada una es necesaria. El problema no es querer jugar bien, el problema es no saber cuándo dejar de hacerlo para ganar. Cruz Azul tuvo partidos donde dominó, donde tuvo la pelota, donde se vio mejor que el rival. Pero perdió, porque no supo cerrar, porque no supo ajustar, porque no supo ensuciar el partido cuando era necesario. Y en una liguilla mexicana, esa falta de malicia se paga caro. La pelota parada fue el símbolo de esa fragilidad. Un equipo que quiere controlar el juego no puede ser tan vulnerable en acciones básicas. Cada tiro de esquina en contra se sentía como una amenaza real. Y eso no es un detalle menor, es un problema estructural. Un problema que no se resolvió porque el enfoque estaba puesto en otra cosa. El manejo del plantel también dejó dudas. Jugadores que parecían consolidados perdieron protagonismo de un torneo a otro. Roles que parecían claros se volvieron difusos. Y cuando el jugador no entiende su lugar, baja el rendimiento. No por falta de compromiso, sino por falta de claridad. La afición, como siempre, estuvo dividida. Algunos defendieron la idea, otros criticaron las formas. Pero la sensación general fue de frustración. Porque Cruz Azul no fue un equipo mediocre. Fue un equipo que pudo ser más. Y cuando un club se queda corto por decisiones internas, el golpe es más duro que cuando simplemente no alcanza. El 2025 dejó una lección clara: los proyectos no se sostienen solo con ideas, se sostienen con contexto. No se puede copiar y pegar un modelo sin adaptarlo. No se puede forzar una filosofía sin leer el momento del equipo. El fútbol es dinámico, vivo, cambiante. Y los proyectos rígidos suelen romperse. Cruz Azul necesita aprender de este año si quiere dar el siguiente paso.
necesita entender que la estabilidad no se construye rompiendo lo que funciona, que la identidad no se impone, se negocia con la realidad, y que ganar en este deporte sigue siendo el objetivo principal. El 2026 se acerca y el club tendrá que tomar decisiones importantes. Decisiones que definan si este tropiezo fue una lección o solo otro capítulo más de una historia repetida, porque el margen de error será dos y la paciencia de la afición también. Cruz Azul tiene plantel, tiene infraestructura y tiene historia. Lo que necesita es coherencia. Coherencia entre discurso y acción, entre idea y resultado, entre proyecto y contexto. Sin eso, cualquier filosofía, por bonita que sea, se queda en un ejercicio teórico. Y el fútbol, al final, no se juega en la teoría. Se juega en la cancha, en los momentos incómodos, en las decisiones que duelen. Ahí es donde se separan los proyectos que crecen de los que se estancan. Y estancarse es exactamente lo que Cruz Azul no puede permitirse, después de haber invertido tanto tiempo, dinero y credibilidad en la idea de que por fin estaba construyendo algo serio. Porque cuando un club da señales de avance y luego decide retroceder por decisiones internas, el daño no es solo deportivo, es institucional. Se pierde confianza, se pierde continuidad y se vuelve a instalar la duda que tanto costó sacar. El gran problema del 2025 no fue la falta de talento ni de trabajo, fue la falta de lectura del momento. Cruz Azul tenía algo que no siempre ha tenido, un grupo que creía. Creía en el entrenador, creía en el plan y creía que podía competirle a cualquiera. Romper eso para imponer una visión distinta, sin una transición clara, fue un riesgo enorme. Y los riesgos, cuando no están bien calculados, suelen salir caros. La figura de Iván Alonso queda en el centro de ese debate. Un director deportivo debe tener ideas, debe marcar un rumbo, pero también debe saber cuándo no intervenir. El equilibrio entre convicción y soberbia es frágil. Cuando la convicción se convierte en imposición, el proyecto se resiente. Y eso fue lo que muchos percibieron en Cruz Azul, que la filosofía se volvió más importante que el equipo. El fútbol no es un laboratorio cerrado. No se puede aislar de la presión, del contexto, de las emociones. Un modelo necesita adaptarse al entorno en el que se ejecuta. Cruz Azul no es un club cualquiera, es una institución con una historia cargada de frustraciones, con una afición sensible y con un vestidor que necesita confianza constante. Ignorar eso es un error de cálculo. La salida de Vicente Sánchez fue un mensaje claro y no necesariamente positivo. Un mensaje de que el resultado no siempre garantiza continuidad. Y cuando el jugador percibe eso, juega con una presión distinta. Juega sabiendo que el margen es mínimo, que cualquier tropiezo puede costar caro. Y ese tipo de presión rara vez potencia el rendimiento. El cambio de técnico también afectó la lectura táctica del equipo. De un Cruz Azul pragmático, capaz de adaptarse al rival, se pasó a uno más rígido, más predecible. Un equipo que insistía en la salida limpia incluso cuando el rival la bloqueaba. Un equipo que sufría en defensa porque estaba más preocupado por cumplir la idea que por resolver el partido. Los errores defensivos se repitieron. La pelota parada siguió siendo una pesadilla. Y lo más preocupante es que no parecían errores corregibles de un partido a otro, sino fallas estructurales. Fallas que requerían ajustes de fondo, no solo entrenamientos específicos. Pero cuando la estructura no se cuestiona, los errores se normalizan. La goleada recibida fue un punto de quiebre emocional, no solo por el marcador, sino por lo que expuso. Un equipo sin reacción, sin respuestas, sin plan alternativo. Y eso, en un club grande, genera una herida profunda, porque perder puede pasar, no competir, no. Después de ese golpe, Cruz Azul no volvió a ser el mismo. El equipo siguió compitiendo, sí, pero la confianza ya no era la misma. El miedo al error empezó a aparecer, y cuando aparece el miedo, desaparece la claridad. Las decisiones se vuelven lentas, los movimientos se frenan y el equipo pierde agresividad. El 2025 terminó dejando una sensación amarga, no de fracaso absoluto, pero sí de oportunidad desperdiciada. De esas temporadas que, con un par de decisiones distintas, pudieron terminar de otra manera. Y en el fútbol, esas temporadas duelen más que las malas desde el inicio, porque muestran lo cerca que estuviste y lo lejos que terminaste. La gran pregunta ahora es si Cruz Azul aprenderá de este golpe o si volverá a repetir el ciclo, si entenderá que los proyectos necesitan flexibilidad y sensibilidad, o si seguirá apostando por imponer ideas sin escuchar al contexto. Porque la diferencia entre crecer y estancarse suele estar en esa capacidad de adaptación. Cruz Azul tiene con qué competir. Tiene plantel, tiene estructura y tiene una afición que, pese a todo, sigue esperando. Pero la paciencia no es infinita. Cada año sin Liga MX pesa más. Cada proyecto que se rompe antes de tiempo deja cicatrices. Y cada decisión equivocada reduce el margen de error. El 2026 puede ser un punto de inflexión o la continuación de la misma historia. Todo dependerá de si el club se atreve a hacer autocrítica real. No solo en el discurso, sino en las decisiones. No solo mirando al entrenador, sino a toda la estructura.
porque al final, el fútbol no castiga la ambición, castiga la soberbia. No castiga las ideas, castiga la incapacidad de adaptarlas. Y Cruz Azul, en 2025, pagó el precio de no haber leído bien su propio momento. Y pagar ese precio es algo que Cruz Azul conoce demasiado bien, quizá por eso el golpe del 2025 se sintió más pesado de lo que dictan fríamente los resultados. Porque no fue un año perdido en lo deportivo, fue un año que reabrió viejas heridas emocionales. Volvió esa sensación de que, cuando el equipo está listo para dar el salto, algo interno se rompe. Y eso, para una afición marcada por décadas de frustraciones, pesa más que una eliminación cualquiera. La historia reciente del club demuestra que el problema rara vez ha sido la falta de recursos. Cruz Azul invirtió, apostó, planificó. Pero la planificación sin sensibilidad termina siendo un ejercicio incompleto. El fútbol no es solo estructura, es timing. Saber cuándo empujar, cuándo sostener y cuándo no tocar lo que está funcionando. En 2025, el club falló en esa lectura. El error más grande no fue elegir una filosofía, fue creer que la filosofía podía imponerse sin consecuencias. Todo modelo necesita intérpretes convencidos y un entorno alineado. Cuando el vestidor percibe que las decisiones vienen desde arriba, sin considerar lo que pasa en la cancha, se genera una distancia peligrosa. No una rebelión abierta, sino una desconexión silenciosa. Y esa desconexión se refleja en los detalles. Un paso tarde, una marca floja, una duda al decidir. Los grandes equipos suelen ganar liguillas por detalles. Por una pelota parada bien defendida, por una falta táctica a tiempo, por una lectura correcta del momento. Cruz Azul perdió muchas de esas pequeñas batallas en 2025. No porque no supiera jugarlas, sino porque parecía no priorizarlas. El foco estaba en cumplir la idea, no en resolver el instante. Ese es el gran debate que deja el año. ¿Hasta qué punto una idea debe adaptarse al torneo que se juega? La Liga MX no es un campeonato de regularidad pura, es un torneo de eliminación. Premia al que entiende el formato, al que sabe cuándo ser pragmático y cuándo arriesgar. Cruz Azul, por momentos, pareció olvidar eso. La comparación con otros clubes es inevitable. Toluca, por ejemplo, entendió perfectamente el contexto. No renunció a su estilo, pero supo ajustarlo cuando el partido lo exigía. Supo cerrarse cuando había que cerrar, supo sufrir cuando tocaba sufrir. Cruz Azul, en cambio, insistió incluso cuando la realidad pedía otra cosa. Y en el fútbol mexicano, esa rigidez suele costar títulos. La directiva tendrá que hacer una reflexión profunda. No sobre si la idea es correcta o no, sino sobre cómo se implementa. Porque las ideas no juegan solas. Juegan los futbolistas con sus virtudes y limitaciones. Forzarlos a un molde que no les calza perfectamente termina exponiendo más defectos que cualidades. El 2025 también dejó una enseñanza clara sobre la gestión de egos y jerarquías. Cambiar de entrenador con resultados aceptables envía un mensaje de inestabilidad. Y la estabilidad, en clubes que vienen de largos periodos de caos, es un activo invaluable. Romperla sin una razón deportiva contundente suele tener consecuencias. Cruz Azul no está lejos del título. Esa es quizá la parte más frustrante. No es un equipo que deba reconstruirse desde cero. Es un equipo que necesita ajustar su manera de decidir. Entender que no todo se gana desde la pizarra y que el contexto importa tanto como la idea. Que el fútbol mexicano, con todas sus particularidades, exige una lectura específica. La afición espera señales. No promesas, señales. Señales de que el club aprendió de este tropiezo. Señales de que las decisiones futuras estarán más conectadas con la realidad de la cancha. Señales de que el proyecto no se volverá a romper por una obsesión mal entendida. El 2026 será clave, no solo por lo que pase en la selección, sino por cómo los clubes grandes gestionen su propio rumbo. Cruz Azul tiene la oportunidad de convertir este golpe en un aprendizaje real, de reforzar su estructura sin perder sensibilidad, de sostener una idea sin convertirla en dogma. Porque en el fútbol, como en la vida, las ideas son necesarias, pero la capacidad de adaptarlas es lo que marca la diferencia entre crecer y estancarse. Y Cruz Azul, después de 2025, está exactamente en ese punto de decisión. Y estar exactamente en ese punto de decisión es lo que vuelve tan determinante el momento que vive Cruz Azul. Porque ya no se trata solo de corregir errores tácticos o ajustar nombres. Se trata de definir qué tipo de institución quiere ser en los próximos años. El 2025 dejó claro que el club ya no está para experimentos permanentes ni para romper procesos cada vez que una idea nueva parece más atractiva en el papel. Está para consolidar, para aprender y para dar el paso que siempre se queda a medio camino. La lección más dura del año es que no todo lo que suena moderno funciona en cualquier contexto. El fútbol mexicano tiene particularidades que no pueden ignorarse. La liguilla, la presión mediática, la historia emocional de los clubes grandes y la exigencia inmediata hacen que los proyectos necesiten una dosis extra de pragmatismo. No se trata de renunciar a las ideas,
Se trata de entender cuándo aplicarlas y cuándo proteger al equipo. Cruz Azul mostró que puede competir, mostró que tiene una base sólida, mostró que puede ganar torneos internacionales y pelear instancias finales. Eso no es poco. El problema es que también mostró que todavía no sabe manejar los momentos críticos con la madurez necesaria. Y esa madurez no se compra, se construye con decisiones coherentes y sostenidas. El vestidor es el termómetro más honesto de un proyecto. Y cuando un vestidor percibe que las decisiones no siempre responden al rendimiento, sino a alineamientos ideológicos, algo se resiente. No necesariamente hay conflicto abierto, pero sí aparece la duda. Y la duda es enemiga del rendimiento. Un equipo que duda pierde agresividad, pierde claridad y pierde confianza en los momentos decisivos.